Hola hermanos, buenas noches, la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Para los que nos están viendo por primera vez, estas son enseñanzas dirigidas para los matrimonios a través del Ministerio Restaurados por Dios. Estos últimos temas, los cuales te invito a escuchar, Dios nos ha estado instruyendo, nos ha estado capacitando, exhortando a través de la serie que estamos estudiando, que tiene como título el significado del matrimonio. Mira, la enseñanza anterior mencionábamos que nuestro Señor ha establecido una defensa eficaz contra ese enemigo del matrimonio, que es el egoísmo en el corazón, ¿sí? Que se ha manifestado en el egocentrismo en sus diferentes matices. Lo que bíblicamente vemos como nuestra carne, ¿sí? La cual ha hecho mucho daño a nuestros matrimonios, no solo aquellos que son inconversos, sino matrimonios que son cristianos, de los cuales hay hombres y mujeres que pueden dar testimonio que sus matrimonios quedaron en ruinas, ya sea porque el esposo o la esposa o ambos vivían pensando que todo se giraba alrededor de ellos. Hoy, en este momento, hay muchos matrimonios cristianos que están viviendo con muros derribados, ¿sí? O se están empezando a derribar por ese enemigo. Es por ello que Dios en su gracia te da su palabra para que hagas frente, para que te examines, para que respondas a Dios como lo vemos en las Escrituras, como el rey Ezequías, ¿no? Como ese Ezequías que decidió fortificar con sus manos esa ciudad, como esa autoridad que Dios estableció. Lo vemos en 2 de Crónicas 32:5, dice que después con ánimo pronto, con ese ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. E hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó también la ciudad de Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, ¿sí? Hermanos, esas brechas, dicen los comentaristas, de esos muros, esas cuarteduras, no se debieron completamente al enemigo, a la hostilidad de ese enemigo, sino a la negligencia y descuido de su rey. Pero Ezequías, siendo un hombre de Dios, dice la palabra en otra versión, que se esforzó a reparar todas aquellas secciones caídas de sus murallas. Hoy, mira, Dios, si tú eres ese hombre o esa mujer, espero en Dios estés resuelto para poder con esa seguridad cuidar tu matrimonio, establecer esa defensa. Pablo le hace énfasis, lo vimos en la clase pasada, en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21, en el principio de someteos unos a otros en el temor de Dios. Y decíamos que el énfasis es en ese temor, en esa reverencia, en ese respeto, en ese amor, en ese deseo de honrar a nuestro Dios. Hoy el tema es el número 8 y tiene como título Crecer en el temor del Señor. Y hemos aprendido, hermanos, en las enseñanzas, precisamente en la enseñanza pasada, que para nuestro matrimonio, que se jacta de ser cristiano, la llenura del Espíritu Santo y el temor a Dios en nuestro matrimonio es lo que sostendrá, lo que será esa defensa, esa protección, esa fortaleza para nuestro matrimonio, para que podamos llegar a ser una sola carne, ¿sí? Para que podamos resistir esos vientos que pegan con ímpetu en nuestro matrimonio. Y tanto la plenitud del Espíritu y el temor de Dios en nuestras vidas, como cónyuges, discípulos de Cristo, inevitablemente, hermano, hacen que tengamos un enfoque fuera de nosotros mismos, ¿sí? Y antepongamos la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y como consecuencia, eso nos llevará a morir a nosotros mismos y a quitar el egoísmo y sus prácticas cada día. Esa lucha que vemos en las Escrituras que tenemos todos los días. Dice la palabra en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el apóstol Pablo menciona que esto es indispensable y crucial para aquellos que han decidido, con la ayuda de nuestro Dios, pues honrarlo en su matrimonio, llevando el diseño que Él nos dio y se plasma en su palabra. La motivación de hacerlo así es y siempre va a ser el sacrificio de amor de nuestro Salvador, el cual es la razón de fondo del llamado que vemos en el Nuevo Testamento, de amar, servir y dar preferencia a los demás por encima de nosotros mismos, como lo mencionamos en el tema anterior. Primero, amar a nuestro Señor y vivir para Él. Y en segundo lugar, en lugar de vivir para nosotros, amar a los demás anteponiendo las necesidades ajenas por las nuestras, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si bien todos sabemos que el matrimonio pues, es una institución difícil dentro de las relaciones humanas, y esto pues no porque Dios lo hiciera difícil, sino por el egoísmo en el corazón del hombre, consecuencia de su caída por el pecado. Es por ello que como cristianos verdaderos pues tenemos una lucha cada día en esa regeneración. Y mira, hermanos, en la vida práctica, en la vida de nuestro matrimonio, cuando cumplimos años de casados, vamos mostrando lo que realmente somos, ¿no? Ya sea que estemos haciendo frente en la lucha contra nuestra carne, o estemos siendo vencidos por ella. Es por ello que es ahí en el matrimonio, hermanos, en donde se pone a prueba primeramente si tenemos temor de Dios como hijos de Dios. Es ahí donde se pone a prueba la verdadera sujeción a Dios, donde se muestra el verdadero amor a Dios y al cónyuge, ¿sí? Ahora, al hablar de temor de Dios, en pocas palabras, es que caminemos conforme a los preceptos, conforme a los principios que Dios ha plasmado en su palabra, no solamente de manera personal, sino como matrimonio, ¿sí? Que caminemos en la voluntad de Dios. Ahora, y eso tiene un propósito, una meta diaria para el discípulo de Cristo, que es rendirle honra, mostrarle ese amor que le tenemos, agradecimiento, reverencia, alabanza a Él. Y hemos dicho que algunos lo confunden, y es errado, algunos confunden con la parte del miedo, ¿no? Al castigo. Sin embargo, a eso no se refiere, aunque en las Escrituras nosotros vemos que nuestro Dios es justo, temible y terrible, pero no se refiere que es un tirano o un dictador, ¿no? Sino es un Dios santo que también es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Un Dios paciente que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que ha dado esa muestra, o la muestra más grande de amor a la humanidad en su Hijo Jesucristo, por lo cual Él espera, hermanos, que nosotros lo amemos de esa misma forma, con ese temor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. A eso nos ha llamado el Señor. Y entonces, pues, la pregunta sería, ¿cómo puedo crecer en temor a Dios? Y primeramente, dejando de vivir sin temor a Dios. En las Escrituras, todos los pasajes en los que Dios se dirige a las personas que viven de acuerdo a sus ideas, a sus filosofías, de acuerdo a sus razonamientos, a sus costumbres, se dice que no hay temor de Dios en ellos. Por ejemplo, cuando Abraham en Génesis 20 fue a la tierra de Gerar y siendo su mujer hermosa, él pensó que lo iban a matar en ese lugar porque pues la costumbre era que si había un hombre más importante y rico que le gustara alguna mujer casada, pues lo que se hacía era
matar al esposo. Es por ello que Abraham le dice a Abimelech que el hecho de decirle que Sara era su hermana, pues era porque sabía que en esa tierra no había temor de Dios. Y otro ejemplo lo vemos en las palabras del rey David, un hombre que no solo conocía a Dios, sino que también las Escrituras nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por tanto él sabía distinguir entre la maldad, él sabía distinguir entre la voluntad de Dios y el pecado. Y él dice en el Salmo 36 de los impíos, que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y otra versión nos dice, se creen tan dignos de alabanza que no encuentran odiosa su maldad. Y bueno, en general, hermanos, el comportamiento del impío, pues una parte o toda su forma de vivir, pues es contraria a la voluntad y a los principios de Dios. Mira, hermano, hay quien dirá ahorita que nos están viendo, no, hermano, pero es que yo sí tengo temor de Dios, en mi matrimonio hay temor de Dios. Pero sería bueno, hermanos, examinarnos, ya que muchos matrimonios han caído en la trampa de vivir sus matrimonios no con temor a Dios, sino basados en la razón, ¿sí? Y la usan para resolver sus situaciones prácticas en casa, ¿no? Con sus hijos, en su economía, en su vida familiar. Mira, uno de los ejemplos es que nos va bien y queremos emprender un negocio. Entonces, para poderlo hacer, pues vamos a ver unos podcasts, ¿no? Para hacer negocios y hacerlo mejor, ¿no? O hay mujeres casadas que en lugar de, por ejemplo, ante cualquier problema, en lugar de acudir primero a Dios, pues acuden a la amiga o a la vecina. Y fíjate, yo le digo a mi esposa, hay algunos que en esa parte de la psicología o la sabiduría que ofrece el mundo, le dan más importancia. Hubo un tiempo en el que estaba la escuela para padres en las escuelas de los niños, ¿no? Asistían todos los padres y les daban consejos, ¿no? Y hay hermanos que dicen, hermano, es que usted no sabe que esos consejos pues, no son malos, no están bien, incluso algunos están basados en la palabra de Dios. Pero aquí la pregunta es, hermano, si tu fuente de sabiduría y de consejo es esa, pues estás cerrando, estás cegado. Cuando en Isaías Dios te dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Hermanos, la acusación que hace Dios en las Escrituras de no hay temor de Dios delante de sus ojos, sugiere que no hay temor, que sugiere que hay matrimonios que viven sin temor a Dios. A lo mejor sí escuchan la palabra, sí leen las Escrituras, pero no la atienden. Por ejemplo, la primera pareja, Adán y Eva, pues escucharon a Dios, escucharon sus palabras, pero no la atendieron, no atendieron el consejo de Dios y hubo grandes consecuencias. Hermanos, es bueno y necesario examinarnos si estamos caminando en temor a Dios. La respuesta a esta pregunta eran las acciones que mostramos, de las cuales hay algunos hermanos pues que sinceramente muestran que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y mira, ese temor se ve, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en segundo lugar, para crecer en el temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, ¿sí? Mira, en la medida en la que conozcamos a nuestro Dios, amaremos lo que Él ama y aborreceremos lo que Él aborrece, ¿sí? Mira, el Proverbios 8:13 dice que el temor a Dios o el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y da una lista: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Ahora, otro de los pasajes que podemos ver esto es en el libro de Job, cuando habla de adquirir sabiduría, entiéndase adquirir la sabiduría como la voluntad de Dios, su palabra. Él dice en Job 28:28, dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. El pasaje paralelo de Job es Proverbios 9:10,
que dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, hoy en día pues hay muchas cosas que tú sabes o que sabemos que están mal en nuestro matrimonio, hablando de pecados que hay en nosotros y que no aborrecemos. A veces es muy fácil ver la paja de tu hermano que tu propia viga. Sin embargo, pues Dios nos habla de manera personal al hablar de aborrecer el mal. El matrimonio es la institución divina que debe servirnos para ponernos de acuerdo, no para cosas malas o desagradables, sino para alejarnos de todo aquello que pudiésemos ofender a Dios, como por ejemplo alguien que no aborreció el mal en el Nuevo Testamento. Pues tenemos el matrimonio de Ananías y Zafira, que todo el mundo conocemos, que se pusieron de acuerdo para no ser íntegros delante de Dios, y en otras palabras, pues para no conducirse con temor a Dios en lo íntimo ni ante los demás por la venta de su propiedad. Y esta acción pues ante Dios causó que ellos perdieran la vida. En el caso de las esposas, pues sabemos que el propósito es caminar con temor a Dios, es que vivas aborreciendo aquellos pecados que muestran las mujeres, como la calumnia, el ser rencillosas y manipuladoras, afanadas, todas aquellas cosas que llevan a no ser cuidadosas de nuestro hogar, de nuestras actitudes, que sabemos que tienden a querer poner, actitudes que tienden a querernos poner como cabeza en lugar de nuestro esposo, a tomar decisiones sin querernos someter. Las esposas pues tenemos el deber delante de Dios de someternos a nuestros esposos, siempre y cuando pues las palabras, consejos y demás instrucciones que recibamos pues estén normadas en el temor de Dios. Pero si no hay sumisión, pues dice el apóstol Pablo a los romanos, pues que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y amar todo aquello en tu vida y matrimonio que honre, alabe y glorifique a nuestro Dios, pues como la sumisión, la cual será no bajo nuestros términos, sino bajo los de Dios. En general, el aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama en nuestra vida es estar al pendiente de que cada acción que realicemos pues no ofenda el santo nombre de Dios. Mira, ahora en cuanto a los esposos, hermano, cuando como esposos abusamos de ese privilegio de autoridad en nuestro hogar, sometiendo de forma injusta y pecaminosa a nuestras esposas bajo nuestros caprichos, dejamos de agradar a Dios, ¿sí? Desde nuestro matrimonio, aunque en la iglesia sean pastores o ancianos o diáconos, ¿no? O simplemente un congregante, ¿sí?, que se jacte de ser cristiano. Hermano, el conocer a nuestro Dios nos lleva a aborrecer, como esposos, a ser ásperos con nuestras esposas, a no tomarlas como ese vaso frágil, ¿sí? El conocer a nuestro Dios debe llevarnos a aborrecer el no atender las necesidades naturales y espirituales de nuestras esposas, de nuestro hogar, porque Dios no es así con su iglesia. Mira, hermanos, el matrimonio cristiano que agrada a Dios, que camina en temor a Dios, tiene que vivir bajo sus principios, aborreciendo el mal y llevando a cabo su voluntad. Dios quiere que cada uno de nosotros, como cónyuges cristianos, nos preocupemos por tener un matrimonio que le agrade, que le honre, ¿sí? Si bien esto no determina para la salvación, por ejemplo, de nuestros hijos, pues sí, pero sí contribuye para que nuestros hijos conozcan por lo menos un ejemplo tan cercano de cómo deberán ellos procrear a sus propios hijos. Y que es un privilegio, ¿no?, el hecho de ser cristiano, de ser esposo, de ser esposa. Mientras tanto, ahora somos nosotros que debemos de agradar a Dios primero a partir de nuestro matrimonio y luego en el cuerpo de Cristo. Y bueno, en tercer lugar, ¿cómo puedo crecer en el temor a Dios? Bueno, lo que
debemos de hacer pues está basado en 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué hacemos? ¿Qué ha hecho Él por nosotros? La respuesta de lo que cada uno de nosotros demos a estas preguntas indudablemente será reflejado en nuestras acciones. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasas conociendo de Dios? ¿Te discipulas? ¿Tienes ese estudio personal serio para conocer al que dio su vida por ti? Porque en verdad Dios es digno de que lo honremos, que lo reverenciemos, que lo alabemos, que lo amemos, como dicen las Escrituras, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, por lo que Él es. El reformador Martín Lutero escribe el temor a Dios pensando como un niño que le tiene un gran respeto y amor a su papá y a su mamá, y eso lo lleva realmente a complacerlos. Ese niño tiene temor o angustia de obedecer a quien ama, no por miedo o por una tortura o castigo, sino más bien porque tiene miedo de disgustar a aquel que es en el mundo de ese niño, su fuerza y su amor y su seguridad. El significado básico del temor a Dios lo leemos en Deuteronomio y está presente pues en los libros de sabiduría, donde se nos dice que el temor a Dios pues es el principio de la sabiduría. El enfoque aquí pues se centra en un sentido de admiración y respeto por la majestad de Dios. Y volvemos a la pregunta, hermano, ¿quién es Dios para ti? Si tu respuesta es, no, hermano, Dios es todo, pero no lo reflejas, tu respuesta es vacía y emocional. Sí, porque muchos cantan, eres todo para mí, pero el día a día, tu esposa o tu esposo dicen que solo cantas mentiras porque no es así. Mira, el Salmo 24 nos da una escena asombrosa de quién es nuestro Dios. Dice, en el versículo 7, capítulo 24, verso 7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso de batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Mira, hermano, la respuesta de aquellos que tienen a Dios como ese Rey de Gloria, que lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 2, que dice que abrid las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. Entiendas a aquellas personas que tienen temor de Dios, porque no solamente escuchan a Dios, sino que viven su palabra. Hermanos, mucho del cristianismo de hoy no quiere conocer a su Dios. Toma el cristianismo como algo del domingo. Hacen a un lado las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida en que conozcamos a nuestro Dios, pues esto nos va a llevar a entender quiénes somos nosotros. A veces se nos olvida quiénes somos, bueno, en el sentido de que aún somos hombres y mujeres pecadores, porque pues nos comportamos de forma descarada y a veces arrogante delante de Dios, como si tuviéramos una relación informal con el Padre. Eso se ve cuando nos dirigimos a Él en oración o en la forma en que nos comportamos en la iglesia y mucho más en nuestro hogar. Se nos ha olvidado que Dios dice que si no vivimos conforme a su palabra, porque Él es digno, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como personas que aún pecan, pues tenemos razones de sobra para caminar en temor a Dios, por lo que Él es y lo que somos nosotros. Mira, una persona en una ocasión dijo que cuando uno se adentra en la vida y obra de otra persona, un artista, un autor, ocurre algo muy interesante. No solo se llega a conocer
se llega a conocer bien su obra, sino que entiende cómo funciona su mente. Así uno puede imaginarse cómo reaccionaría y pensaría ante determinado caso o ante determinada situación, ¿sí? O ante determinada circunstancia. Como en la vida de ese niño que mencionó mi esposa, que conoce a su padre, que no quiere ofenderlo porque lo ama, así nosotros, hermano, en la medida en la que nosotros conozcamos a nuestro Dios por su palabra, sabremos qué es lo que le agrada y qué no. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha hecho por nosotros? Sus promesas. Y eso ayudará a crecer en obediencia, en temor a Dios ante cualquier circunstancia que golpee nuestro matrimonio. Entonces, hermano, concluimos esta enseñanza. Nuestra oración es que ustedes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en santidad, que caminen en temor de Dios, ¿sí? Que honren a Dios en su matrimonio, ¿sí? Porque Él es merecedor de la riqueza, el poder, el dominio. Y bueno, si Dios permite, hermanos, nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.